Bienvenidas a Gente de Opiniones en esta nueva semana. Ya casi llegamos a la mitad del quinto mes del año. Esperamos que todas las madres del Salvador y el mundo que el día domingo seguramente les celebraron, pues la hayan pasado muy bien. Desde Gente B les mandamos un gran abrazo. Pero hoy vamos a hablar de algo que ha estado acaparando la semana pasada, sobre todo la gran prensa. De alguna manera, ya vamos a analizar bien si realmente se ha difundido esta lista de deudores al Estado que publicó el Ministerio de Hacienda. Para ello tenemos a Víctor Suazo, él es asesor jurídico de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, María Teresa, buenas noches, Margarita, y un fuerte abrazo a todas las madres que estuvieron celebrando ayer su día y un grato saludo a todos los televidentes de Gente B. Bueno, y por supuesto Margarita Posada, ella es economista y además dirige la Asociación de Promotores Salvadoreños APROXAL y también el Foro Nacional de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Margarita. Bueno, muy buenas noches. Igual yo me uno al saludo diario que debería de ser siempre a la mujer salvadoreña, a las madres y a las que tal vez biológicamente no lo son, pero que sí tienen una actitud de lucha y de defensa de la vida, que también se merecen un saludo este día. Así es. Bueno, y le recordamos que Gente B se ve en dos cables, el cable Tigo en Canal 29, el cable Claro en Canal 29 y Canal 75. Mantenemos nuestra señal abierta, que saludamos por cierto al norte y al occidente del país, que nos ven bastante por allá, por esos lugares. Y por supuesto a nuestros hermanos y hermanas cercanas en Washington, en París y en Argentina a través de www.genteb.tv. Así que con este saludo quisiéramos iniciar. Bueno, el Ministerio de Hacienda la semana anterior publicó esta lista de más de 12,000 personas, personas naturales y jurídicas que están adeudando al Estado más de 372 millones de dólares. ¿Qué opinan, Margarita, de la publicación de ese listado? Bueno, yo creo que ese listado pues obedece a lo que fue la aprobación de una reforma al Código tributario, en donde anteriormente era prohibido publicar los nombres de las personas que le adeudaban al Estado. Y por esa razón es que teníamos un promedio de 1.200 millones de dólares por año de evasión y un promedio similar de 1.200 millones de dólares por año de lo que es la elusión fiscal, haciendo con ello un total de aproximadamente 2.400 millones de dólares que el Estado no percibe. Eso es casi el 50% del presupuesto general de la Nación, y que, digamos, en aras de transparentar la gestión pública y las finanzas, se hizo toda una propuesta de reformas tributarias, ¿verdad?, de reformas fiscales, entre las que estaba justamente en el artículo 38 la posibilidad de hacer pública la lista de los deudores. Esto fue un debate muy importante. En el mismo paquete se aprobó, por ejemplo, que los periódicos pagaran impuestos, porque también, increíble, desde la ley de imprenta, ¿verdad?, se les exoneró del pago, que incluso dijeron que era un atentado a la libertad de expresión. Y ahora, pues, los periódicos también se ven en la obligación de pagar esos impuestos. Entonces, a mí me parece que eso es algo de justicia, porque cuando una persona natural o jurídica le debe a un banco, que es un ente privado, ellos tienen toda la libertad de publicar listas de personas deudoras en aras de que, bueno, por vergüenza o por lo que sea, se acerquen a cancelar sus deudas en lo privado. Es más grave cuando la deuda es hacia el Estado, ¿verdad? Porque si nosotros analizamos solo con la evasión anual, estamos hablando de 2 veces el presupuesto que hay para el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que es aproximadamente de 628 millones de dólares. Con 1.200 millones se estaría duplicando el presupuesto. Entonces, qué importante que la población sepa
y que quede también muy claro de que todas aquellas personas que en la ANEP o de Tefusades hablan, ¿verdad?, de la necesidad de hacer una gestión administrativa eficiente y todo, ahora la población vea que son de los principales deudores. Entonces eso yo creo que transparenta la gestión y hace también que estas empresas se aboquen lo más pronto posible, si no quieren continuar en la lista, a pagar lo que deben. A ver, para entender un poquito también en la parte más jurídica, a partir de la publicación de estos listados pudiera haber pues algún malestar de la persona natural, de la persona jurídica, pero ¿en qué situación en este caso están las personas que son deudoras o las entidades que adeudan? ¿Cuál es el caso, en este caso, de ese proceso judicial que se sigue? Sí, en el listado tenemos todo tipo de personas naturales y jurídicas en distintas situaciones. Hay personas que sí ya les toca pagar, ya agotaron todos los procedimientos administrativos y sede judicial y está ya en fase de cobro. Recordemos que es el fiscal general de la República quien es el representante legal del Estado, entonces a él le pertenece la facultad de estar cobrando. Ya después han sido oídos y vencidos en juicio en la sala de lo contencioso administrativo. Pero hay personas de que ya agotaron todas esas instancias y ya les toca pagar. Y otras que todavía... ¿Quiere decir que utilizaron instancias anteriores para ver si pagaban, no pagar? Si no pagaban? Correcto. Hemos visto que existe una práctica dilatoria de parte de estos deudores, que a veces ellos, incluso a sabiendas de que no tienen por qué recurrir, no tienen razón. O sea, de verdad deben al Estado, pero ellos utilizan toda esta serie de recursos de modo de ir dilatando el pago de los impuestos, de los tributos. Entonces se da el caso de que puede pasar años, décadas, en que pase primero en la administración tributaria, después el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas, y posteriormente a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y después de que pase todo el proceso en la Sala del Contencioso, toca que el fiscal tome la decisión de hacer efectivos esos cobros, y a veces no es muy diligente el fiscal en estos casos. Pero se habla de más de 481 resoluciones, leía por ahí en los diarios, y son más o menos 162 millones. Esa es una gran cantidad de dinero. Sí, es bastante grande. Recordemos que también esta es la primera vez que se hace una publicación de este tipo. Revisando el listado, hay personas que tienen deudas pendientes desde el año 1991, hay otras que de la década de los 70. Entonces, por eso es que vemos también esa cifra bien alta. En definitiva, este es un paso muy importante que ha dado el gobierno del FMLN y el grupo parlamentario al impulsar esta reforma del Código Tributario en el sentido de transparentar, transparencia fiscal. Desde el 2009, el Ministerio de Hacienda ha venido impulsando una serie de políticas para transparentar todo este tema. Lanzó su portal de transparenciafiscal.gov.sb y ahora, a través de esta reforma, por primera vez nosotros podemos saber quiénes son los deudores del Estado. Pero esta parte solamente se trata de los deudores. Está la otra gran parte. Aquí solamente estamos hablando de 372 millones, pero también está la parte de evasores, los grandes evasores. Y ahí la cifra fácilmente supera los $1.000 millones. Y en el Código Tributario aún persiste la prohibición de parte de los funcionarios públicos en la administración tributaria de hacer pública la información en relación a los deudores. Ya el ministro de Hacienda hizo algunas declaraciones en el sentido de que se va a investigar a las empresas que están simulando pérdidas de modo de no pagar el impuesto sobre la renta. La reforma que hizo también la Asamblea Legislativa en el sentido de poner el pago mínimo del impuesto sobre la renta, que equivale al 1% de los activos netos, en el supuesto de que la declaración ordinaria sea menor, ya fue declarada inconstitucional por la sala. Quiero invitarles a que la audiencia vea junto a nosotras y usted las declaraciones justamente del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para
que veamos cuál es el argumento que hace desde el ministro de Hacienda la publicación que se ha hecho. Vamos con la nota. Los fallos de la sala generalmente favorecen a los grandes contribuyentes. Criticando la actitud proteccionista de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ante el no pago de los impuestos por parte de algunos empresarios de este país, el ministro de Hacienda pide cárcel para los evasores y así evitar que se vuelva un escudo protector de los empresarios antipatriotas la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera que en este país a los evasores se les metiera cárcel como en Estados Unidos. Es más, muchas de las grandes empresas que tienen origen multinacional, estoy seguro que tienen una conducta diferente de tributación en otros países que aquí. El funcionario explicó por qué es tan difícil cobrar a los morosos y mencionó 2 ejemplos de lo que son capaces de hacer algunos empresarios con tal de evadir la responsabilidad tributaria. Lo que pasa es que un proceso de cobro dura hasta 5 o 6 años. Yo le cuento, hay 2 empresas, una por $50 y otra por $9.90 que han ido a la sala de lo contencioso, han llegado hasta la sala de lo contencioso, porque la conducta es no pagar, entretenerse. Bueno, es algo que cualquier gente dice, mire, que me condenen en la sala de lo contencioso, pero voy a pagar dentro de 5 años, pero no pago ahora. Entonces, y el tema de la cobranza a los morosos, solo a eso, que ya está en la Fiscalía, el tema es que la Fiscalía pasa muy agobiado. El ministro Cáceres informó que ha solicitado al fiscal general de la República el nombramiento de fiscales especializados para este rubro y así poder hacer efectivo el cobro de la millonaria deuda que por hoy tienen grandes empresas con el Estado. Margarita, ¿cómo analiza las declaraciones del ministro de Hacienda con el tema de los evasores, por ejemplo? Bueno, yo creo que un elemento importante es justamente la conducta que tienen las empresas en El Salvador, ¿verdad? Porque ha habido una cultura de tolerancia y casi que de complicidad en las gestiones anteriores en beneficio de justamente todas estas empresas que han evadido por años el pago de impuestos o que han estado acostumbrados a hacer leyes que les permiten la elusión fiscal para quitarse todo lo que sea la carga impositiva. Si la conducta que tienen ellos en este país, como lo dice el ministro, por supuesto no la van a tener en Estados Unidos mismo, ¿verdad? Allá van si a vemos, aquí se habla de la deuda de AE, de CAE, de CLESA, esas son todas parte de una misma empresa porque es un monopolio que es AES. Entonces, ellos no van a tener esa misma conducta en sus países de origen, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, yo creo que estamos también ante el reto de ver la actuación del fiscal en este caso, ¿verdad? Porque lamentablemente en otros casos ha tenido una actuación complaciente con el delito, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy él tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que ciertamente va a actuar en función de los intereses del Estado, ¿verdad? Y no de los amigos. Esperamos que estos más de 130 millones de dólares que están ya, que deben de pagarse, se paguen de manera efectiva. Y también que todos los otros casos que están por resolverse sean cobrados, sean ágilmente devueltos a las arcas del Estado y que estos casos, hay 2 telefónicas que están declarando pérdida, ¿verdad? Imagínate una telefónica como Tigo, por ejemplo, cuando vos sabés que incluso un plan no lo pagás y te están llamar y incluso hasta te cortan el servicio y te cobran el tiempo que ellos mismos saben que no lo has utilizado. Y eso es imposible que sea una empresa que tenga pérdidas, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí rayan con el cinismo, ¿verdad? Justamente porque ha habido una cultura en el país complaciente y que hoy, obviamente, esta publicación amparada en ley, ¿verdad?, viene a trastocar esa tranquilidad con la que habían venido evadiendo, con la que habían venido debiendo y absolutamente todas las instituciones del Estado, pues, en función de encubrir ese delito. Leíamos dentro de la publicación, que al menos yo la vi en 2 rotativos,
Hablaban de que, por ejemplo, había empresas que podían, que habían dado una donación, pero que era demasiado el monto que habían declarado para realmente la donación. Entonces parece que ahí había cobro. Pero ¿cuál es el papel en este caso de la Fiscalía General de la República, de la Sala de lo Contencioso, de la Corte Suprema de Justicia, para revisar esta situación? Sí, bueno, el papel del fiscal va en dos sentidos. Primera es investigar cuando existen delitos hacia la hacienda pública. Actualmente en la Asamblea Legislativa hay una reforma al Código Penal en el que se trata de ampliar los tipos penales que están ya contemplados y además de siempre pasarle los casos en los que hay indicios de delitos hacia la evasión fiscal, delitos hacia la hacienda pública, que pasen a investigación del fiscal. Eso por un lado. Y por el otro lado está el papel que tiene él como representante legal del Estado en el sentido de cobrar estas deudas que tiene a favor el Estado. Vemos, por ejemplo, en el caso de Francisco Flores, en el que él es el representante del Estado y es él el que debería de estarlo acusando, pero es él quien dice que no ha cometido el delito de lavado de dinero. Entonces da la impresión como que está a favor, no a la parte que representa, que es el Estado, sino otra parte. Entonces, esto también se repite en el caso de los grandes evasores y deudores del Estado. Y en el caso de la Sala del Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, pues que den pronta y cumplida justicia, poniendo énfasis en pronta, porque se da la práctica de que con tal de no pagar o dilatar el pago de estos tributos adeudados, se van a la Sala del Contencioso a sabiendas de que los procesos ahí son bien largos. Entonces ellos tal vez deberían de agilizar este tipo de Lo que decía el ministro, son $9.90 y con tal de no pagarlos, así como diciendo, si los pago, entonces si debo más voy a tener que volver a pagar. O sea, como que quieren dejar un precedente. Margarita, pero en otros países lo normal es que quien debe pagar y si no paga va a la cárcel. ¿Acaso hay una cultura aquí en El Salvador en donde realmente el que más tiene no paga el impuesto y los trabajadores, las trabajadoras, los empleados, las empleadas tienen que hacer su declaración de renta y si deben tienen que pagar? Entonces, ¿cómo se ve esa situación desigual? Bueno, yo creo que en términos generales, corregir una conducta histórica que ha sido, digamos, una práctica normal, hasta casi que aceptada por la población, en términos de corrupción, en términos de evasión, en términos de elusión fiscal, se vuelve como parte de la cotidianidad, ¿verdad? En El Salvador, yo creo que estamos viendo casos como el de Selenel, en donde estás hablando de que hubo un desfalco de $2.000 millones para los fondos del Estado. En el caso de Francisco Flores, 80 millones. En el caso del Boulevard Monseñor Romero, $60 millones. En el caso del Hospital de la Mujer, $29.9 millones. Y eso ha pasado sin pena ni gloria. ¿El Seguro Social? En el Seguro Social, Ana Vilma de Escobar, $17 millones. Entonces, esto ha pasado, como quien dice, de noche, ¿verdad? ¿Y dónde han estado los fiscales para investigar el delito y fortalecer la administración de justicia, ¿verdad? Porque ese ha sido supuestamente su papel constitucional. Entonces, claro, al haber esa debilidad de parte de la institucionalidad del Estado para hacer justicia, para visibilizar todo este tipo de amaños, podemos decir, ¿verdad? Como lo dicen en el fútbol, cuando ha sido en el caso de los gobiernos de Arena, una práctica común del mismo partido, que no debemos olvidar que en el caso de Francisco Flores incluso $10 millones fueron directamente a la cuenta del COEDMA. Y es algo que yo me pregunto como ciudadana, ¿cómo es posible de que en nuestro país un partido político que ha recibido $10 millones de lavado de dinero compita en todos los procesos electorales sin pena ni gloria? ¿Por qué?
Entonces, si esa ha sido la cultura, obviamente hoy que se quiere venir a poner orden, están que ni el sol los calienta, ¿verdad? Que hoy es guerra psicológica, hoy es guerra psicológica. Y cuando ellos sacan listados de deudores en los periódicos, ¿es eso guerra psicológica o qué es? Entonces, claro, es como dice una canción, ancho para mí, angosto para ti. Y la semana pasada, la Asociación de Periodistas del Salvador daba este día unas declaraciones ya a la prensa y queremos ponérselas en contexto para comentar sobre esto. Preocupada se mostró la Asociación de Periodistas de El Salvador por dos hechos que amenazan la libertad de prensa y de expresión en El Salvador. Dos medios de comunicación virtual enfrentan demandas por cumplir su función, informar sobre la realidad del país. Y no se puede demandar a un medio informativo que difunde un documento que está disponible en la página web de una institución del Estado. El segundo hecho atentatorio contra la libertad de expresión tiene que ver con una orden girada por el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, Tobías Armando Mengíbar. Los periódicos virtuales enfrentan dos demandas, el primero por la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP por retomar el tema de la lista de deudores al fisco, mientras que el segundo por la Fiscalía General de la República al publicar información relacionada al caso de corrupción del expresidente Francisco Flores. Se constituye en una limitación al derecho a la libertad de información y una amenaza al libre ejercicio de la prensa, particularmente en un caso judicial que no tiene reserva de información y que es de interés público. Precisamente es atentatorio en contra del acceso a la información de este país y sobre todo cuando son temas delicados como el caso de las investigaciones que se siguen sobre el caso del expresidente Francisco Flores. La APES hizo un llamado a revisar estas acciones catalogadas como graves y atentatorias contra la libertad de prensa y la misma democracia. La Fiscalía General de la República y a los directivos de la ANEP a revisar estas acciones y mostrar al país su compromiso con el respeto a la libertad de información y de prensa como un elemento fundamental de la democracia. Esta asociación aboga para que en el país se inicie una discusión para la creación de una ley que proteja a los periodistas como parte de las acciones concretas que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la ONU ha demandado de los gobiernos para garantizar mayores niveles de libertad de expresión y de prensa. No se entiende mucho cómo es que la empresa privada está molesta por una publicación que es retomada en estos medios digitales, tal como APES la está denunciando, y eso ya fue publicado como mandato de ley. ¿Cómo podríamos interpretar esta reacción? Bueno, yo creo que es un poco en el mismo contexto que hablábamos anteriormente. Aquí la empresa privada y sobre todo los grandes medios al servicio del gran capital se consideran los dueños de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión para ellos consiste en emitir cualquier juicio de valor, en orientar la opinión pública en función de los intereses económicos, de no visibilizar logros del actual gobierno, por ejemplo, o sea, a ellos no les interesa visibilizarlo. Y yo te puedo decir, trabajamos en el sector salud, el tema de la construcción del hospital de maternidad, por ejemplo, siendo el hospital el mejor hospital catalogado en Centroamérica, no fue pero ni tema de madera, como dicen los grandes medios, siempre tratando de invisibilizar, pero aquellos puntos en los que ellos tienen interés que se visibilice, entonces sí, es la madera del día y es lo más importante. La Marcha por la Paz y Giuliani. Giuliani tenía 7 páginas enteras, 7 páginas enteras. La Marcha por la Paz tenía un recuadro como en la página número 11, así la fotito de la marcha. Entonces, esa es la libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de expresión que ellos defienden es la que
ellos ostentan en poder visibilizar, invisibilizar, difamar lo que a ellos, en función de los intereses económicos que representan, tienen. Entonces, lamentablemente es así, ¿verdad? Y ahí tenés a los grandes medios de comunicación hablando de que me uno, que Medios Unidos, cuando quisieron invisibilizar el tema de la violencia. Ahora no, porque quieren que eso sea madera, ¿verdad? Quieren que eso se magnifique. Y entonces, qué importante cuando nosotros analizamos de que justamente cuando, por ejemplo, se dio esta gran marcha nacional por la paz, solo Arena, estos grandes medios y las maras se opusieron. Entonces, eso hizo que se invisibilizara. Pero en el caso de esta publicación y de un listado están los artículos 227 y 227A. ¿Cuál sería entonces la argumentación, digamos, legal de una publicación? Y por otro lado, si entonces es justificable o no es justificable una amenaza que está haciendo la gran empresa, tanto al diario digital La Página por el tema de Francisco Flores, como a Transparencia Activa por la publicación de esta lista de deudores. Sí, bueno, primero quisiera celebrar las declaraciones de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Me quedo esperando las declaraciones de la CIP y de Medios Unidos, que no se han pronunciado al respecto. Pero en relación a esta publicación, lo que asevera la NEP, que esto es una jugada mediática, de desprestigio, no, ¿cómo podemos decir eso? Si el Ministerio de Hacienda lo que está haciendo es darle estricto cumplimiento a la ley, es su obligación. El año pasado se hizo esta reforma al Código Tributario del artículo 277 y 277A, en el sentido de que ellos estén facultados para hacer este tipo de publicaciones. Entonces, yo no sé, cuando ellos a veces hablan en otros temas de Estado de Derecho, de darle cumplimiento a las leyes, ¿por qué ahora no asumen ese mismo discurso y celebrar que el Ministerio de Hacienda está dándole cumplimiento a la ley? Entonces, deja pensar de qué lado están, de qué lado está la NEP, de los deudores o del país, o de qué lado está el fiscal, del delincuente o del Estado al que se supone que representa. Y en el caso, teníamos aquí en los apuntes que la Cámara Americana de Comercio, AmCham, dijo el 8 de mayo en un comunicado, por cierto, que publicó, que dijo que esta publicación violenta el principio de inocencia, artículo 2, y el derecho al honor, expresado en el artículo 2. Bueno, sería bueno recordar también que la Constitución contiene el principio de igualdad. Entonces, si a los deudores, a la población en general, cuando debe una cuota en el banco o en alguna casa comercial, su nombre sale publicado en el periódico, cuando se atrasa una cuota en la factura del teléfono, le están hablando insistentemente, lo ponen en el sistema de Equifax, que antes era DICOM, y otras empresas de esta índole. Entonces, ¿por qué a ellos hay que darles un trato distinto de protección, de secreto, de un trato oculto? Y a la población en general, a ellos sí, darles que les caiga todo el peso de la ley. Entonces, no podemos estar nosotros distinguiendo entre personas. Tenemos que dar un trato igualitario a todos. Y en este caso, resulta también hasta ilógico que en vez de pedir a sus asociados que paguen, piden que no se publiquen lo que paguen, ¿no, Margarita? Lo que pasa es que, digamos, si tú ves la actuación del fiscal, por ejemplo, que es el encargado incluso también, aparte de la investigación del delito, en este caso, de operativizar el cobro, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la conducta del fiscal? Cuando se ha hablado de diferentes delitos, la actitud del fiscal ha sido defender a los delincuentes. Esa ha sido la actitud de él. Cuando se habló de aquella red de trata de personas y se mencionaron algunos locutores de los grandes medios de TCS, como el Gordo Max, Daniel Rux, que salieron en una lista, ¿qué dijo el fiscal? Que cualquiera que hablara de esos nombres iba a ir preso.
¿Qué dijo en el caso de Francisco Flores? Que los querellantes, porque estaban hablando del tema del reporte de operaciones sospechosas, iban a ir presos, pero el Francisco Flores no, ¿verdad? Entonces, o estos violadores de niñas y niños los ha protegido. Entonces, si esa ha sido la tónica y la lógica de actuación de un ser tan repudiable como el fiscal general de la República, obviamente ellos esperan que todos los funcionarios y los servidores públicos tengan la misma conducta servil que tiene el fiscal general de la República. Y cuando eso no es así, entonces viene una reacción agresiva en contra de un órgano de Estado que lo que busca es justamente que se transparente la gestión pública. Queremos dar paso a un sondeo porque también la gente, pues ya vamos a poder ver qué es lo que está opinando sobre este tema. Es una sinvergüenzada que los ricos no paguen impuestos. Nosotros que trabajamos, que somos de pequeño negocio, son los que pagamos más para que ellos vivan bien. Esa es una sinvergüenzada. La verdad no está bien. Porque, o sea, todos tienen derecho a pagar por igual, ¿verdad? Yo pienso que es incorrecto. Vea, porque la verdad es que si hay una ley que tienen que pagar todos los impuestos, para que el país esté bien tendría que ser lo correcto, ¿verdad? Porque tiene que llegar el momento en que el gobierno revele todo eso, porque si no se va a ver como que están haciéndole favores a los empresarios. Y el gobierno tiene que luchar por las clases desposeídas, por los que no tienen, porque casi se han ido aumentando los impuestos y si esta gente debe, tendría que pagar también igual que los que pagan todos por igual. Bueno, esta es la opinión de la gente, quiero que me la comente. Me llamó mucho la atención la expresión de la primera ciudadana, una sinvergüenzada. Sobre todo, tomando en cuenta de que el sistema tributario del país es regresivo. Si bien han habido esfuerzos desde el 2009 en ir cambiando esta tendencia regresiva, es decir, regresiva es cuando los que tienen menos pagan más y los que tienen más pagan menos. Han habido esfuerzos para irlo reduciendo, pero sigue siendo regresiva. Estas deudas es de lo poco que ellos están dispuestos a pagar. O sea, todavía tienen una tributación muy baja y eso bajo que les toca pagar, aún así, no lo quieren pagar. Ajá. Entonces, sí, yo comparto la opinión de todos los ciudadanos que se expresaron. Y es muy importante que el pueblo diga, ya basta. No podemos seguir que el Estado tenga necesidades y ellos son los que más se expresan en el sentido de que se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro. Pero al momento de ellos asumir su responsabilidad, ahí sí piden un trato especial, que se les proteja. Justamente, Margarita, esto que dice Víctor Suazo, se quejan que si falta un medicamento, se quejan que si no se hacen obras públicas, se quejan, pero a la hora, como dice el licenciado, de ver, bueno, cuánto nos toca, cómo hacemos este pago al Estado para que haga obra pública, ya no quieren. Entonces. Sí, es porque la dinámica ha sido ver la administración del Estado para enriquecerse de manera ilícita, ¿verdad? No debemos de olvidar todos los procesos de privatización tuvieron a la base el enriquecimiento de alguien, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, en salud, todo lo que fue la vigilancia y el tema de la seguridad, que se privatizó el servicio, eran las empresas del Chele Torres, ¿verdad? Todos los seguros que tienen los funcionarios públicos era la aseguradora de Cristiani. Las AFP, igual en manos de Cristiani. Se privatizó la banca en manos de ellos. Entonces siempre han visto el Estado como una fuente de enriquecimiento y no como un instrumento de fortalecer la coexistencia, el desarrollo humano integral, sino de hacerse cada vez más ricos, ¿verdad? Ellos en detrimento y sin ninguna preocupación por los niveles de pobreza que ese enriquecimiento genera y que esa corrupción también complica, ¿no? Lamentablemente es que venimos arrastrando una serie de conductas que han hecho
de que esto sea lo que la empresa privada siempre ha esperado, que otro pague y ellos solo venir a agarrar, ¿verdad? Y a enriquecerse en el ámbito particular. Como lo planteo de los procesos de privatización, de todos los casos de corrupción, y para ello han tenido funcionarios a su servicio. ¿Quién no sabe el papel que jugó Hernán Contreras en la Corte de Cuentas de tapadera de un montón de casos de corrupción que dejó prescribir, ¿verdad? Como el caso de Ana Vilma de Escobar, que lo vienen a sacar ya después de 10 años, ¿no? Pero ella dice que es una funcionaria proba, ¿no? Entonces, ellos han tenido ese objetivo de llegar al Estado, y cuando decían recuperemos El Salvador, era para seguir robando. Cuando ponen a un fiscal o cuando ponen a los 4 arrastrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional, lo hacen en función de resguardar igual de sinvergüenzas de los que no pagan desde las instituciones del Estado, con la sinvergüenzada de defender de manera cínica y descarada desde la cosa pública los intereses de la gran empresa. ¿Cómo vemos ahora de que cualquier problema, cualquier conflicto que tenga una empresa, lo voy a llevar a la Sala de lo Constitucional? Todo lo van a llevar hoy a la Sala de lo Constitucional, porque ahí tienen a la gente que ellos quieren en función de los intereses. Igual es el fiscal, ¿verdad? Entonces, si esa ha sido su lógica, esa ha sido su dinámica, obviamente ellos no han estado acostumbrados a asumir lo que por ley deberían de asumir. ¿Qué pasaría, Víctor, él es un abogado muy joven, si realmente hubiera una educación hacia la población en donde pudiéramos poner ejemplos como Canadá, que se pagan altos impuestos pero se tienen buenos servicios, Inglaterra, donde también hay un pago de impuestos que no es bajo, pero que la gente disfruta servicios sociales que puede dar el Estado? En El Salvador, ¿por qué no se está cambiando o cómo hacemos para cambiarlo? Y que las nuevas generaciones realmente exijan lo que ahora las generaciones que vimos, que son un poco más de años anteriores, están criticando. Dicen, el Estado no puede seguir protegiendo a la gente que no paga porque sería cómplice de una estafa estatal. ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, imaginemos que no existieran estos deudores. ¿Cuánto se pudiera hacer con ese dinero? Lo que se adeuda representa el 40% del presupuesto de educación. ¿Cuántas escuelas no se pudieron haber construido o equipado las ya existentes para dar una educación de calidad aquí en el país? En lo que se adeuda representa también el 60% del presupuesto de salud. Cuando ellos vienen y critican la reforma de salud que se ha estado llevando a cabo, no contemplan también esa parte, pero nosotros tampoco hemos contribuido con el pago oportuno de nuestros impuestos. Eso es importante retomarlo. Y sí se puede hacer mucho más para ir cambiando esta cultura de no pago. Hay que también hablar con nombre y apellido quiénes son los culpables de esta situación. Y vemos en el Partido Arena que ellos en sus administraciones tenían como práctica usual el dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces vimos el caso preciso de un exdiputado del Partido Arena, Eduardo Barrientos, en el que salió una investigación periodística en el que la administración tributaria simple y sencillamente no les cobraba. Y la regla general es que la acción de cobro por parte del Estado prescribe a los 10 años. Entonces, ellos están acostumbrados a esa cultura de no pago. Entonces, ahora que viene una administración en el Ejecutivo responsable y que hace cumplir la ley, ahora vienen y se sienten indignados, incluso poniendo demandas en contra de los medios que publicaron estos deudores. Entonces, yo creo que la sociedad en conjunto, ¿verdad?, el movimiento social y de parte del Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa se puede ir haciendo más para contribuir a cambiar esa cultura de no pago y tener una cultura responsable de tributación. Margarita, hablábamos de qué deben hacer las organizaciones sociales, por ejemplo. Bueno, yo creo que muchos de los casos que ahora han salido a la luz pública ha sido por todo este esfuerzo de Contraloría
de denuncia permanente y de exigencia, ¿verdad?, de que se administre justicia, como en el caso de Francisco Flores. El hecho de que hoy haya dos organizaciones sociales en concepto de querellantes ha permitido también de que mucho de lo que el fiscal ha querido evitar se pueda proceder en materia de otorgar y fortalecer el proceso, ¿verdad?, y aportar las pruebas necesarias para que se pueda incorporar el tema de corrupción en el caso Flores. Y así yo creo que es importante empezar a hacer contraloría en las instituciones del Estado, contraloría en las empresas privadas y en todo el tema de promoción, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahora mismo, para poner un ejemplo muy concreto, como foro, estamos investigando cómo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, algunos sindicalistas que no trabajan y cobran, salen hablando de que la salud del pueblo, y también eso en su nivel es un acto de corrupción, que le roban el recurso a los hospitales, a los pacientes que supuestamente dicen defender y que no tienen la más mínima vergüenza en no trabajar ni siquiera una hora semanal. Entonces, ese tipo de conducta, pues obviamente desde las organizaciones sociales debe de hacerse una presión porque vaya cambiando. Y aquí es la presión social, independientemente si hay o no voluntad política, porque hoy la ves en el Estado, pero el día de mañana no sabes. Y en el caso, licenciado, por ejemplo, yo pago mis impuestos, pago el impuesto al valor agregado en cada compra que hago. Y si yo estoy pagando, porque viene una lista de deudores que le adeudan al Estado y no pagan. ¿Esto cómo se puede interpretar? Sí, ese dato lo da la lista 3, porque hay que recordar que son varias listas las que se han publicado. La lista 3 se refiere a los empresarios que no es ellos que pagan el impuesto del IVA, ellos lo trasladan. Quienes los pagan somos nosotros los consumidores. Cuando usted va a Simán y compra una camisa, ahí le cobran el IVA. Entonces Simán está obligado a trasladar ese monto del IVA que usted ha pagado al Ministerio de Hacienda. Pero no lo traslada. Pero resulta que en la lista 3 hay más de 7 millones de dólares. Es apropiación. Correcto, eso ya es apropiación de los impuestos, no de ellos los que tienen que pagar, sino los impuestos que ya pagamos nosotros. Entonces, esto es todavía más indignante que por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que por supuesto tampoco debería existir, pero en este caso estamos hablando de una apropiación indebida. Claro, y en este caso, por ejemplo, el Estado, además de la publicación de listas, ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Sería que designar fiscales especiales o qué mecanismos? Sí, bueno, en el caso del IVA, lo bueno es de que estas retenciones que han hecho y que se han apropiado ilegalmente no prescriben. La regla general es que la acción de cobro prescribe a los 10 años, pero en el caso de las retenciones que ellos tienen que trasladar, que lo pagan los consumidores y ellos únicamente tienen que trasladarlo al Ministerio de Hacienda, esa acción de cobro no prescribe. Entonces, ¿y por qué prescriben? ¿Por qué tienen que prescribir? Bueno, venimos de un país, un estado en el que lo ha estado manejando precisamente estos mismos deudores. Entonces, por supuesto, ellos hacen las leyes a su medida. Correcto. A ver, Margarita, el papel de los medios de comunicación en todos estos asuntos del Estado que nos compete a la ciudadanía, porque las obras sociales y todos los beneficios a la gente que menos tiene, pues no habría con qué dinero hacerlas. Bueno, yo creo que es muy importante la labor y la contraloría que debemos de hacer justamente sobre los medios, ¿verdad? ¿Cómo es posible, bueno, como organizaciones sociales, que nos vengan a hablar de libertad de expresión cuando nosotros sabemos que a nosotros nos tienen vetados, ¿verdad? Una conferencia de prensa que haga el Foro Nacional de Salud, justamente para respaldar que los que evaden tienen que pagar, no la van a cubrir ellos. Entonces, se arrogan el derecho de la libertad de expresión como casi de su propiedad, ¿verdad?
ellos invisibilizan el tipo de información, por ejemplo, en el caso de Francisco Flores, por ejemplo, en el caso de Selenel, o le dan un manejo totalmente distinto, ¿verdad? Así que yo creo que como parte de todo lo que hay que cambiar en términos de institucionalidad del Estado, están los medios de comunicación, y eso requiere también de que nosotros seamos un pueblo mucho más educado, un pueblo con el que nadie pueda venir a jugar, un pueblo que tenga conciencia, que tenga claridad y que exija de que los medios de comunicación cumplan con ese papel. Ojalá algún día lleguemos a un nivel en el que digamos, bueno, que nadie compre el diario de hoy, que nadie compre la prensa gráfica, para presionarlos a que cambien su actitud, a que cambien su conducta de tergiversar la realidad nacional. Ojalá, pero eso requiere mucho trabajo de concientización, de sensibilización, para que los consumidores de los medios de comunicación podamos darles un castigo y podamos en un momento determinado no ver esos programas basura también que sacan de violencia contra las mujeres, de irrespetar la figura de la mujer, y que la población consumidora pueda ejercer ese papel regulador, ¿verdad? Y en todo caso también presentar todas las opciones, ¿verdad? Todas las opiniones valen, como dice Margarita, no vetar a una parte, pero incluir a todas las voces y todas las imágenes, ¿verdad, licenciado? Claro, vemos en el caso de la cobertura de los morosos del Estado, la publicación fue pagada por el Ministerio de Hacienda, pero después de esa publicación nosotros no hemos visto mayor cobertura en los medios tradicionales. Entonces, cuando es realmente un tema muy importante, pues, ¿cuánto dinero está dejando de percibir el Estado con las necesidades que tiene, por ejemplo, en seguridad? El monto adeudado representa el 88% del presupuesto en seguridad. Precisamente coincidió con la venida de este señor Giuliani, que cobró $3 millones para decir... Lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. Y que ahora vengan a decir ellos de que se tiene que implementar el plan de ellos, pero por supuesto ellos no están en la disposición de pagar, y por otro lado se publica el listado en el que deben. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones los medios de comunicación tienen que darle énfasis, y felicito a los medios que sí le han dado cobertura. Bueno, gracias por las felicitaciones y agradecemos muchísimo su presencia. Víctor Suazo, asesor jurídico de la Asamblea Legislativa y también diputado suplente ya dentro de poco aquí en San Salvador. Y Margarita Posada, economista, directora de la Asociación de Promotores Salvadoreños APROXAL y también coordinadora del Foro Nacional de Salud. Muchísimas gracias a ambos por su presencia esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, y usted, amigo, el día de mañana a las 7 de la mañana, esta misma entrevista usted la puede ver en retransmisión, y a las 7 de la noche, por supuesto, una nueva invitación aquí para que usted sintonice Gente de Opiniones.